Recuerdo aquellas noches en la cabaña de mi abuela, cuando las sombras danzaban en las paredes y el sonido del viento era un lamento distante. «Dios lo quiera», murmuraba ella, mientras sus ojos reflejaban el temor reverente que provocaban las tormentas. Mi abuela solía contarme historias sobre las viudas que vivían en nuestro pequeño rincón del condado de Coque, mujeres fuertes cuyas vidas habían sido marcadas por el dolor y la pérdida. Con su voz temblorosa y profunda, me enseñaba lecciones en cada relato, lecciones que resonaban con la sabiduría de generaciones pasadas, como ecos de un tiempo que parecía estar siempre presente. Aquel Tennessee de la década de 1880 era un lugar donde las montañas se alzaban imponentes y los valles estaban sembrados de cultivos que luchaban por sobrevivir con cada estación cambiante. Las viudas de nuestra comunidad eran el soporte de nuestra existencia, unidas no solo en el luto, sino también en la esperanza de un futuro mejor. Ellas eran como las raíces de un gran árbol, firmes y entrelazadas, enfrentando las tormentas de la vida con una fe inquebrantable en Dios. Había algo hermoso en su fortaleza, pero también una tristeza profunda que teñía sus días. Cada vez que el cielo se oscurecía y el viento comenzaba a aullar, mi abuela relataba historias de rituales de lluvia, esos actos de devoción en los que las viudas invocaban la ayuda divina. «Las viudas hacen lo que deben hacer», decía, su voz reverberando en el aire cargado de electricidad, pero a veces el cielo no escucha. Yo escuchaba con el corazón en la garganta, sintiendo que las palabras de mi abuela eran más que simples relatos. Eran advertencias sobre los peligros de intentar controlar lo que no se puede entender. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuevas historias. Cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video y vamos a empezar. Una tarde, mientras el horizonte se cubría de nubes amenazantes, vi a los rostros serios de las viudas reunidas en el claro del bosque. La brisa traía consigo el aroma a tierra mojada, y la tensión en el aire era tan densa que podía casi cortarse. Mi abuela siempre mencionaba que la naturaleza respondía a nuestras súplicas, pero había un destello de temor en su mirada que no podía ignorar. «El cielo a veces está tan lejos de la tierra», me decía, y yo, aún niño, temía que ese cielo pudiera caer sobre nosotros en una manifestación de furia y descontrol. Las historias de aquellas viudas se entrelazaban con mi propia vida, enseñándome que lo que se cuenta en las noches de tormenta es más que un simple relato. Es un legado, una advertencia sobre los peligros del deseo y la ambición desmedida. Cada trueno y cada relámpago servían como recordatorios de que a veces el rayo no solo golpea la tierra, sino también los corazones de aquellos que buscan lo que está más allá de su comprensión. La tormenta de mi infancia no era solo un fenómeno natural, era una revelación de las fuerzas que operan en el mundo. Mientras el viento aullaba y la lluvia caía, comprendía que la tradición de las viudas y sus rituales de lluvia era más que un acto de fe, era un vínculo con el cielo, una súplica por vida y abundancia, y a veces un grito de desesperación contra la ambición que acecha en las sombras de quienes no han aprendido a temer lo desconocido. Así, mi abuela me preparó para la verdad que un día tendría que enfrentar, una verdad que se revelaría en medio del estruendo de la tormenta y en los susurros del viento. Las historias de las viudas que invocaban a los cielos marcaban el compás de nuestra existencia, y mientras yo me acurrucaba junto al fuego, sabía que cada relato traía consigo una advertencia. En el corazón de la montaña, las fuerzas de la naturaleza y la ambición humana nunca deben ser subestimadas. En el año de 1888, el condado de Coke, Tennessee, era un lugar marcado por la majestuosidad de los Apalaches. Las montañas se erguían imponentes y sus valles verdes estaban sembrados de cultivos que dependían de las lluvias que a menudo parecían esquivas. En este rincón rural, la vida transcurría con el ritmo del trabajo en la tierra, donde los habitantes sabían que cada gota de lluvia era un regalo divino. Sin embargo, bajo esta belleza natural, se escondían tensiones que amenazaban con desestabilizar la frágil paz de la comunidad.
Las viudas eran el corazón del condado de Coque, mujeres que habían enfrentado la pérdida de sus esposos y que, a pesar de su dolor, se unían para buscar el favor del cielo. En tiempos de sequía, se organizaban rituales de lluvia, donde invocaban a las fuerzas de la naturaleza. Con sus rostros iluminados por el parpadeo de las velas, sus oraciones ascendían al cielo, pidiendo por una abundante cosecha que podía cambiar su destino. Cada ritual era un acto de fe, pero también un recordatorio de su vulnerabilidad ante el poder del clima. A medida que las familias luchaban por sobrevivir, la escasez de recursos comenzaba a generar desconfianza. Las viudas, antes vistas como símbolos de fortaleza, se convirtieron en objeto de rumores. Samuel Riddle, un agricultor ambicioso y rival de Eliza May Harper, comenzó a manipular a la comunidad, insinuando que los rituales de las viudas traían desgracia. Su influencia se expandió, sembrando la desconfianza y el miedo entre los vecinos. La idea de que algo oscuro acechaba en la oscuridad comenzaba a tomar fuerza. Mientras tanto, el clima se tornaba cada vez más impredecible. Las tormentas se acumulaban en el horizonte y su inminencia generaba ansiedad en el aire. Se contaban historias de viudas que desaparecían, dejando atrás velas consumidas y el eco de sus rezos, y el miedo se apoderó de la comunidad. Las mujeres que una vez fueron consideradas un pilar de la comunidad, ahora eran vistas con recelo, y la fe que las unía se tambaleaba al borde del abismo. En las reuniones de la iglesia resonaban oraciones tanto por la lluvia como por la salvación de las viudas. La comunidad se encontraba dividida entre aquellos que creían en el poder de la fe y quienes comenzaban a dudar de su propósito. Eliza May, que había encontrado una razón para seguir adelante en su papel de líder, enfrentaba la creciente presión de un pueblo angustiado. La sombra de Riddle se extendía sobre la comunidad y sus palabras sembraban discordia, haciendo que los corazones se endurecieran y la esperanza comenzara a desvanecerse. Las viudas, unidas por su dolor, se reunían en el bosque donde la naturaleza parecía ser un refugio. En esos momentos, el aire cargado de electricidad y el murmullo de los árboles creaban un ambiente casi sagrado. Sin embargo, mientras ellas invocaban a los cielos, una oscuridad comenzaba a infiltrarse en sus corazones. Las historias de desapariciones se convertían en un eco constante, resonando en la mente de cada mujer, y la idea de que sus rituales podían traer consecuencias nefastas comenzaba a hacerse más evidente. La atmósfera en el condado de Cook se tornaba cada vez más tensa. Con cada ritual el miedo se entrelazaba con la devoción, y las viudas enfrentaban no solo la sequía, sino también la incertidumbre de un futuro que parecía desvanecerse. Las nubes que antes eran símbolo de esperanza, ahora parecían presagiar una tormenta que iba más allá de lo climático. Se respiraba un sentimiento de fatalidad, y el destino de las viudas pendía de un hilo, mientras el pueblo se preparaba para enfrentar no solo la furia del cielo, sino las sombras que acechaban en su interior. En medio de todo esto, la vida en el condado continuaba, pero los ecos de las antiguas tradiciones y el miedo a lo desconocido comenzaban a marcar el compás de sus días. Eliza May Harper era una mujer de 32 años, con una fortaleza que desafiaba las adversidades. Su vida había estado marcada por la tragedia, pero también por una determinación inquebrantable. Desde la muerte de su esposo, el cual había sido arrastrado por un derrumbe en la granja, Eliza se había convertido en el pilar de su hogar y de las demás viudas del condado de Cook. Su compromiso con la comunidad era evidente. No había un alma en el pueblo que no conociera su nombre o no hubiera recibido su ayuda en algún momento. Eliza era granadera, y su maestría en el cultivo de maíz y frijoles la hacía respetada entre sus pares. Se levantaba al amanecer, su cabello oscuro recogido en un moño deshecho, mientras el rocío matutino brillaba sobre los campos. Cada surco que labraba era un acto de resistencia, una declaración de que seguiría adelante, no solo por ella, sino por todas las mujeres que dependían de su liderazgo. El amor por su comunidad la impulsaba a organizar reuniones, donde las viudas podían compartir sus temores, sus esperanzas y sobre todo su fe. Entre las viudas
Había personajes tan variados como sus historias. La señora McKinney, una mujer mayor con arrugas que contaban historias de supervivencia, siempre tenía una anécdota lista para hacer reír a las más jóvenes. Beatriz, una madre soltera, había perdido a su esposo en la guerra, y su valentía al criar a sus hijos en medio de la adversidad inspiraba a todas. Había también a Ruth, cuyo espíritu libre y risa contagiosa iluminaba las reuniones, recordando a todas que la vida seguía a pesar del dolor. Cada semana se reunían en el claro del bosque, donde el sonido de los pájaros y el susurro del viento parecían bendecir sus rituales. Allí, juntas invocaban la lluvia, encendiendo velas y recitando oraciones que resonaban con la fuerza de su fe. Elisa dirigía estos encuentros, su voz firme y serena, pero con una profunda conexión emocional que tocaba los corazones de las presentes. Sabía que cada una de ellas llevaba un peso en su alma, un luto que las unía en un lazo irrompible. Sin embargo, la sombra de Samuel Riddle se alzaba sobre ellas. Era un hombre astuto, conocido por su ambición desmedida y su deseo de acaparar tierras. Sus palabras envenenadas comenzaban a calar entre los hombres del pueblo, quienes antes habían respetado a las viudas. ¿Qué hacen esas mujeres en el bosque?, preguntaba con desdén. ¿Acaso piensan que pueden controlar lo que Dios decide? Con cada insinuación, Riddle lograba que algunos comenzaran a dudar de las intenciones de Elisa y sus compañeras. A medida que las viudas se unían, la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. Los murmullos en la comunidad se convertían en ecos de desconfianza. Quizás están invocando algo que no comprenden, se escuchaba en los corrillos. Las miradas de algunos hombres se llenaban de desdén y las mujeres comenzaron a sentir la presión de un pueblo dividido. A pesar de esto, Elisa se mantenía firme. Sabía que su comunidad necesitaba un faro de esperanza y ella se comprometió a hacerlo. Las historias de desapariciones de viudas comenzaron a surgir y aunque muchos intentaban desestimar esos rumores, había un aire de inquietud que nadie podía ignorar. Elisa notó la mirada preocupada de sus amigas y aunque su corazón se llenaba de miedo, mantenía su fe en que la lluvia llegaría. A pesar de la creciente tensión, seguía organizando rituales, convencida de que la unión de las viudas sería suficiente para apaciguar la tormenta. Una noche, mientras las nubes se acumulaban en el horizonte, Elisa sintió una extraña energía en el aire. Las viudas se reunieron en el claro, iluminadas por la luz de la luna. El viento soplaba de manera inquietante, como si la naturaleza misma estuviera a la espera de algo. Con manos temblorosas, Elisa encendió una vela y mirando a sus compañeras, supo que el momento había llegado. «Esta noche invocaremos la lluvia con más fuerza que nunca», proclamó, su voz resonando entre los árboles. Las mujeres la siguieron, unidas, dispuestas a desafiar cualquier sombra que se interpusiera en su camino. Con cada oración, Elisa sentía que la conexión con la tierra se intensificaba. Sabía que sus esfuerzos no eran en vano y que la comunidad se mantenía unida a través del sufrimiento. Pero, en el fondo de su ser, una pequeña voz le advertía que había algo más en juego, algo que podrían no entender completamente. Aquel ritual podría traer consigo consecuencias inesperadas. Sin embargo, la determinación de las viudas era más fuerte que el miedo, y en esa noche oscura, cada una de ellas se aferraba a su fe, sin saber que el destino estaba a punto de jugar su carta más oscura. La noche se cernía sobre el condado de Cook como un manto oscuro, lleno de tensión y expectativa. Las viudas, reunidas en el claro del bosque, sentían que el aire estaba cargado de electricidad. Elisa May Harper, con la mirada fija en el cielo, sabía que la tormenta se aproximaba, y no solo en el horizonte. «Esta noche el cielo nos escuchará», proclamó, encendiendo la primera de las velas. La llama parpadeante iluminó sus rostros, reflejando una mezcla de esperanza, fe y un profundo temor. A medida que comenzaba la ceremonia, una brisa fría recorrió el claro, como si la naturaleza misma respondiera a su invocación. Las viudas, con manos entrelazadas, comenzaron a recitar sus oraciones al unísono.
sus voces elevándose en un clamor desesperado por lluvia. La fe de cada mujer parecía resonar en el aire, creando un vínculo palpable entre ellas. El viento soplaba con más fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran. De repente, un trueno retumbó en la distancia, dejando a las viudas en un silencio reverente. Fue entonces cuando una sombra se deslizó entre los árboles, casi imperceptible. Elisa sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero continuó con el ritual, convencida de que su comunidad necesitaba la lluvia más que nunca. Mientras la ceremonia avanzaba, el cielo se tornó más oscuro y la presión en el aire se intensificó. Una lluvia fina comenzó a caer, primero como un suave murmullo en las hojas, y luego repentinamente se transformó en un torrente. Las viudas celebraron, dejando escapar gritos de alegría. «¡Lo logramos! ¡Las oraciones han sido escuchadas!», exclamó Beatriz, mientras danzaba bajo la lluvia. Sin embargo, en medio de su celebración, un destello de luz iluminó el cielo y un rayo cayó a poca distancia de donde se encontraban. El estruendo fue ensordecedor. Las viudas se miraron, sus rostros reflejando no solo alegría, sino también un profundo temor. Algo en su interior comenzó a cuestionar si habían convocado a algo más que la lluvia. Elisa, con el corazón acelerado, sintió una extraña energía en el aire. «Debemos dejar de invocar», dijo, pero las demás la ignoraron. La lluvia seguía cayendo y una euforia colectiva comenzó a apoderarse de ellas. Mientras el cielo rugía, Elisa se sentía atrapada entre la celebración y su instinto de protección. De repente, Samuel Riddle apareció en la distancia, acercándose con una sonrisa burlona. «¿Qué han hecho, mujeres?», preguntó con desdén. «¿Acaso creen que pueden controlar la ira del cielo?». Elisa sintió un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. Riddle se rió, un sonido que resonaba ominosamente. «Lo que han invocado es más de lo que pueden manejar. Las fuerzas de la naturaleza no son juguetes». Un nuevo trueno retumbó y las viudas comenzaron a gritar, aterrorizadas. Elisa intentó reunirse con ellas, pero el viento arremetió con fuerza, llevando sus voces, y la lluvia se convirtió en un torrente abrumador. Las viudas, aterrorizadas, intentaron correr, pero el terreno se volvió traicionero. Elisa luchó por mantenerse en pie, mientras el estruendo del trueno se hacía más intenso. En medio de la tormenta, sintió que una presencia oscura se acercaba, como si el mismo cielo estuviera enfurecido por su atrevimiento. La lluvia cesó de golpe, y un silencio inquietante se apoderó del claro. Elisa miró a su alrededor, buscando a las demás, pero lo que vio la dejó helada. Las viudas comenzaban a desvanecerse, una a una, como sombras llevadas por el viento. El miedo se apoderó de su corazón al darse cuenta de que habían convocado algo que no podían comprender, un castigo por haber pretendido controlar lo incontrolable. En medio de la tormenta, Elisa se enfrentó a la cruda realidad. Su súplica había traído consigo consecuencias más allá de su entendimiento. El destino de las viudas pendía de un hilo, atrapado entre la fe y la desesperación. La tormenta rugía, y Elisa supo que su lucha apenas comenzaba. La lluvia cesó de golpe, dejando un silencio inquietante en el claro del bosque. Elisa Mae, empapada y temblando, miró a su alrededor con creciente pánico. Las viudas que la rodeaban comenzaban a desvanecerse, una a una, como sombras llevadas por el viento. A su alrededor, el aire se tornaba denso y frío, como si la misma tierra se estuviera tragando a las mujeres que una vez habían invocado el cielo. «No, no puede ser», gritó Elisa extendiendo los brazos hacia sus compañeras que se desvanecían. «Regresen, regresen a mí». Pero su voz se perdía en el estruendo del trueno que resonaba cada vez más fuerte, como un eco de advertencia. Las luces de las velas comenzaron a apagarse, y cada vez que una llama se extinguía, algo dentro de ella se rompía. El miedo se apoderó de su corazón mientras la figura de Samuel Riddle se acercaba, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de burla y satisfacción. «¿Ves lo que has traído, Elisa?», dijo, su voz profunda y resonante.
Ustedes pensaron que podían manipular la naturaleza, pero han despertado algo que no comprenden. Con cada palabra, el aire parecía retumbar, y Elisa sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La desesperación la invadía, y mientras las sombras de sus amigas se desvanecían, recordó las palabras de su abuela sobre las fuerzas que no deben ser invocadas. «No, esto no es justo, solo queríamos lluvia», gritó intentando aferrarse a la realidad que se desmoronaba a su alrededor. De repente, en medio del caos, un viento violento surgió, girando en espirales como un torbellino, y en su interior, Elisa sintió que la conexión con la tierra se intensificaba. «Detente, por favor», suplicó mirando al cielo. Pero en lugar de respuesta, el viento se tornó en un poderoso grito, resonando con la rabia de la tormenta. Las nubes giraron en torno a ellas, y la lluvia comenzó a caer nuevamente, esta vez más furiosa que antes, como si el cielo estuviera lanzando su ira hacia la tierra. Las viudas que aún quedaban, atrapadas en la tormenta, comenzaron a gritar, y Elisa se sintió impotente. «No podemos dejar que esto termine así», gritó, su voz apenas audible sobre el estruendo del clima. Con cada rayo que iluminaba el cielo, podía ver las sombras de sus amigas, sus rostros distorsionados por el miedo y la confusión. «Unámonos, debemos luchar contra esto juntas». Y así, con todas sus fuerzas, Elisa levantó sus manos al cielo, intentando canalizar lo que quedaba de su fe. En su mente, evocó las memorias de las historias que su abuela le había contado, recordando cómo las viudas se unían en tiempos difíciles. «Dios escucha nuestras súplicas, no nos dejes caer en la oscuridad». Con un último grito de desesperación, Elisa sintió que algo dentro de ella empezaba a cambiar. La energía de la tormenta parecía fluir a través de ella, y de alguna manera entendió que no estaban solas. Las voces de las viudas resonaban dentro de su corazón, y en ese momento supo que su unión podía desafiar incluso a las fuerzas más poderosas. Las nubes comenzaron a dispersarse, y el viento aplacó su furia, como si la tormenta también escuchara sus súplicas. Elisa sintió que la conexión con sus compañeras se fortalecía, y aunque algunas aún parecían desvanecerse, el vínculo que habían formado era irrompible. «¡Regresen a mí!», gritó Elisa una vez más, esta vez con la convicción que brotaba de su interior, y en un instante sintió un tirón en el aire, como si las sombras de sus amigas se levantaran. Elisa no podía entender cómo, pero en su corazón sabía que el poder de su fe podía traer de vuelta a las que habían sido atrapadas. Un rayo iluminó el cielo, y en ese destello de luz vio a Beatriz, a Ruth y a la señora McKinney apareciendo entre las sombras. Las viudas comenzaron a materializarse como si el cielo, compasivo, decidiera otorgarles una segunda oportunidad. Elisa sintió una oleada de emoción al ver cómo sus compañeras regresaban una a una, hasta que todas se reunieron nuevamente en el claro. Riddle, atónito, retrocedió, su expresión de burlona confianza ahora reemplazada por el asombro. ¿Qué es esto?», balbuceó mientras la tormenta comenzaba a disiparse. «Es la fuerza de nuestra unión», dijo Elisa, con la voz firme y decidida. «No somos solo sombras, somos mujeres, somos madres, somos luchadoras. Y no permitiremos que la oscuridad nos consuma». A medida que la tormenta se calmaba, el cielo empezaba a despejarse y las estrellas comenzaban a brillar nuevamente. Las viudas, unidas, se miraron entre sí, sintiendo la fuerza de su conexión, y en ese momento supieron que habían superado una prueba que las había llevado al límite. Mientras la lluvia suave caía a su alrededor, Elisa y las viudas formaban un círculo, sus manos entrelazadas en un acto de comunidad y resistencia. Habían enfrentado la tormenta, y aunque las cicatrices de esa noche permanecerían con ellas, sabían que su fe y su unión eran más fuertes que cualquier oscuridad que intentara separarlas. Con un nuevo amanecer, el condado de Cook despertaría a una realidad transformada, y juntos las viudas aprenderían a enfrentar los desafíos que aún estaban por venir, con la certeza de que la fuerza de su comunidad siempre prevalecería.
La calma que siguió a la tormenta era inquietante. Elisa y las viudas, aún unidas en su círculo, sentían el peso de lo ocurrido, un silencio pesado que se mezclaba con el aroma a tierra mojada. Las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo despejado, como si el universo estuviera tratando de ofrecerles consuelo, pero en el fondo de su ser, Elisa sabía que la lucha no había terminado. Lo que habían invocado esa noche era más complejo y oscuro de lo que jamás habrían imaginado. Con el viento ahora apaciguado, Elisa se sintió impulsada a hablar. «Debemos entender lo que sucedió», dijo, su voz aún temblorosa por la adrenalina que corría por sus venas. «No solo invocamos la lluvia, levantamos algo que no podemos controlar». Las viudas la miraron con seriedad, asintiendo lentamente. El eco de la tormenta aún resonaba en sus corazones y el miedo de lo que podría acechar entre las sombras permanecía palpable. Decidieron regresar al pueblo, donde la luz de las casas comenzaba a brillar a través de la neblina. Caminando juntas, sintieron que cada paso que daban les devolvía un poco de fuerza. Pero, mientras avanzaban, Elisa notó que algo estaba mal. Las calles, en su mayoría desiertas, parecían estar envueltas en una atmósfera de desasosiego. La gente había escuchado los rumores sobre la tormenta y ahora los susurros de miedo impregnaban el aire. Al llegar a la iglesia, se encontraron con un grupo de hombres, entre ellos Samuel Riddle, que estaban debatiendo acaloradamente. Al ver a las viudas regresar, Riddle esbozó una sonrisa burlona. «Ah, miren quiénes regresan de su pequeño ritual», comentó con sarcasmo. «¿Qué tal, invocadoras de tormentas? ¿Lograron traer la lluvia o solo lo que el cielo realmente les tenía reservado?» Elisa sintió que la ira le subía por la espalda, pero se contuvo. «No hemos invocado nada que no debamos haber hecho», respondió con firmeza. «Solo pedimos ayuda como cualquier comunidad lo haría». La tensión en la sala era palpable y los hombres comenzaron a murmurar entre ellos, lanzando miradas de desconfianza hacia las viudas. «¿Ayuda? ¿Es eso lo que llaman a lo que hicieron?» Riddle se acercó, acercando su rostro al de Elisa. Debieron haber pensado en las consecuencias. Lo que se ha llevado a las mujeres no es solo su destino, sino algo más oscuro. Creen que el cielo les debe algo. Elisa sintió que el aire se volvía más pesado con cada palabra que salía de la boca de Riddle. «Lo que hemos hecho ha sido por amor a nuestra comunidad. La lluvia que pedimos era necesaria», contestó, tratando de mantener la calma. Las miradas de los hombres se volvieron más hostiles y notó cómo comenzaban a murmurar entre ellos, sembrando dudas sobre la intención de las viudas. Al ver que la situación se tornaba peligrosa, Elisa dio un paso adelante. «No importa lo que se diga, lo que importa es que estamos aquí. Nos enfrentamos a una tormenta que no solo fue física, sino espiritual. Necesitamos unirnos, no dividirnos». Pero su voz se perdía en el bando de hombres que se negaban a escuchar. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Riddle levantó un dedo señalando a las viudas. «¿Y qué se supone que haremos, ¿Esperar a que su magia oscura consuma a otros? No podemos permitir que esto continúe. Es nuestro deber proteger al pueblo, y eso significa controlarlas». A medida que las palabras de Riddle resonaban, Elisa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué oscuridad había despertado? En su interior, una voz le decía que estaban siendo observadas por fuerzas que no comprendían, fuerzas que podían haber causado que algunas de las viudas desaparecieran. Se dio cuenta de que el poder que habían invocado no era solo para traer lluvia. Había desatado una energía que podría haberse vuelto en su contra. «¡Basta!», gritó Elisa, haciendo que todos se detuvieran. «Si hay algo oscuro aquí, no lo hemos traído nosotras. Debemos investigar. Debemos entender lo que hemos hecho y cómo podemos repararlo». Las viudas la miraron, y aunque algunas tenían miedo, todas compartían un propósito renovado. La noche avanzaba, y mientras los hombres debatían, Elisa ideó un plan. «Nosotras encontraremos respuestas. Debemos regresar al claro, al lugar donde todo comenzó. Solo ahí podremos entender cómo detener lo que hemos invocado». Las viudas asintieron, sintiendo el peso de su responsabilidad. Sin embargo,
Antes de que pudieran salir, Riddle se interpuso en su camino. «No lo permitiré», dijo desafiantemente. «No permitiré que arrastren a más gente a su locura. Si algo oscuro ha sido despertado, será su culpa». Pero Elisa, con una determinación renovada, lo miró a los ojos. «Si quieres proteger al pueblo, únete a nosotras. No podremos hacer esto solas», le dijo con firmeza. Con un gesto, las viudas se unieron en un círculo, formando una barrera de apoyo inquebrantable. En sus corazones sabían que la lucha no era solo por ellas, sino por todos los que amaban. Riddle, sorprendido por la unidad mostrada, vaciló. Las miradas de las viudas eran claras, rebosantes de una fuerza que incluso él no podía ignorar. «Muy bien», finalmente dijo, con un aire de resignación, «los acompañaré, pero no espero que esto termine bien». A medida que las viudas, junto con Riddle, se dirigían de regreso al claro del bosque, Elisa sintió la mezcla de ansiedad y esperanza. Debían descubrir la verdad, no solo para ellas, sino para su comunidad. En ese momento, comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba y que la oscuridad que habían despertado requeriría de toda su fuerza y unión para ser enfrentada. A medida que Elisa, las viudas y Samuel Riddle se adentraban en el bosque hacia el claro, una sensación inquietante la envolvía. La luna llena iluminaba el camino, pero las sombras entre los árboles parecían moverse como si el bosque estuviera observando su avance. Los ecos de la tormenta reciente resonaban en su mente, y cada crujido de ramas la hacía recordar las advertencias de su abuela sobre el poder de la naturaleza y los peligros de invocar fuerzas desconocidas. Al llegar al claro, Elisa sintió una energía vibrante en el aire. Era como si el lugar estuviera cargado de una esencia palpable, recordándoles lo que habían desatado. Las viudas formaron un círculo, y Elisa, sintiendo la urgencia de hablar, tomó la delantera. «Debemos entender lo que hemos traído con nosotros», dijo, su voz firme. «No solo invocamos la lluvia, algo más ha sido despertado y debemos enfrentarlo». Samuel Riddle, que se había mantenido al margen, frunció el ceño. «¿Y cómo planean hacer eso? ¿Un simple ritual cambiará lo que ya se ha desatado?» Las viudas intercambiaron miradas, sintiendo la tensión crecer. «No se trata solo de un ritual», respondió Elisa. «Es nuestra fe y nuestro deseo de proteger lo que amamos. Cuando estamos unidas, encontramos fuerza. Ahora más que nunca debemos invocar esa fuerza». Al arrodillarse en el centro del claro, Elisa comenzó a recordar a las que habían desaparecido. «Su espíritu nos guiará», afirmó, y las viudas empezaron a murmurar los nombres de sus amigas perdidas. En ese momento, un viento frío sopló a través del claro, trayendo susurros que parecían surgir de la misma tierra. Las luces de las velas comenzaron a parpadear, como si algo estuviera intentando comunicarse con ellas. «Regresen a nosotras», murmuró Elisa, sintiendo su corazón latir con fuerza. «No estamos solas, estamos aquí por ustedes». Un rayo de luz iluminó el claro, y las viudas sintieron una oleada de energía renovada. Los susurros se intensificaron, y Elisa comprendió que las voces de sus amigas no estaban perdidas. Estaban allí, buscando ser escuchadas. Sin embargo, una figura oscura comenzó a manifestarse entre las sombras, tomando forma en el claro. Era una presencia palpable, un espíritu relacionado con las almas que habían sido atrapadas en la tormenta. «¿Por qué me han llamado?», resonó una voz profunda y sombría que parecía provenir de todas partes. Elisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No queríamos, solo deseábamos la lluvia», respondió, su voz temblando. «Las fuerzas que han invocado no son de este mundo». «Ustedes han cruzado una frontera que no comprenden», dijo la entidad. «Las viudas que buscan vienen a reclamar lo que les pertenece, y el precio es alto». El pánico comenzó a apoderarse de las viudas, y Elisa sintió que la conexión que habían establecido estaba en riesgo. «No queremos causar daño», gritó, intentando aferrarse a su fe. La figura se acercó y su mirada era intensa. «No se puede jugar con lo que no se comprende. Ustedes
han despertado el ciclo de la muerte y la vida. ¿Están dispuestas a pagar el precio? Elisa miró a sus compañeras buscando respuestas en sus rostros. Algunas estaban aterrorizadas, pero otras mostraban determinación. «Estamos listas para enfrentar lo que sea necesario», declaró Beatriz, dando un paso adelante. La figura asintió lentamente. «Si su deseo es sincero, deberán enfrentar la oscuridad que ustedes mismas han traído», advirtió. «Cada una de ustedes debe elegir. ¿Continuarán con su ritual y arriesgarán sus propias almas o renunciarán a la búsqueda de sus amigas?» El ambiente se tornó tenso y el tiempo parecía detenerse. Con determinación, Elisa levantó la cabeza. «Haremos lo que sea necesario para traerlas de vuelta». La figura sonrió con un entendimiento sombrío. «Entonces que así sea. El camino hacia la redención está lleno de sacrificios, y este es solo el comienzo». El claro se iluminó, y las sombras comenzaron a girar alrededor de ellas, creando un remolino de luz y oscuridad. Elisa y las viudas se aferraron unas a otras, sintiendo que su unión era la única esperanza en medio de la tormenta que se avecinaba. La lucha por las que habían perdido apenas comenzaba, y el destino de sus almas pendía en la balanza. Elisa y las viudas se aferraron de las manos en el claro, sintiendo cómo la energía de su unión pulsaba en el aire. La figura oscura que se manifestaba frente a ellas parecía alimentarse de su miedo, pero también de su valentía. Con cada respiración, la atmósfera se volvía más densa, como si el mismo ambiente estuviera cargado de una tensión palpable. «Debemos concentrarnos», dijo Elisa, su voz resonando con firmeza. «No solo estamos aquí por nosotras, luchamos por las que hemos perdido». Las viudas asintieron y el eco de sus afirmaciones llenó el espacio como un antiguo canto. Mientras se preparaban para enfrentar lo que se avecinaba, Elisa recordó las historias de su abuela sobre espíritus y sacrificios. «Nunca debemos perder de vista nuestro propósito», murmuró. «Si deseamos que nuestras amigas regresen, debemos estar dispuestas a mostrar nuestro amor y sacrificio». La figura oscura se movía en círculos alrededor de ellas, su presencia envolvente. «¿Están realmente dispuestas a enfrentarse a la oscuridad que despertaron?», preguntó, su voz resonando como el trueno. «Las mujeres que buscan no son las únicas en riesgo. La oscuridad exige un precio». «Estamos dispuestas», respondió Beatriz, con una firmeza que sorprendió a las demás. «No tememos a lo que pueda venir. Nuestras amigas nos necesitan y no retrocederemos». Inspiradas por su valentía, las viudas comenzaron a murmurar palabras de aliento, creando un mantra de unidad. El espíritu pareció vacilar, pero luego se acercó más, su forma tomando una apariencia más definida. «Entonces su sacrificio será necesario. No habrá garantía de que sus almas regresen. Deben estar listas para lo que pueda suceder». Elisa sintió que su corazón se aceleraba. «No tenemos miedo», dijo, buscando en los ojos de sus compañeras la misma certeza. «Haremos lo que sea necesario». Al unísono, las viudas cerraron los ojos, conectándose profundamente con la tierra y entre sí. A medida que sus voces se elevaron en un canto, las sombras comenzaron a moverse con más fuerza. El aire vibraba y Elisa sintió una presión creciente. En su mente, vio a las viudas desaparecidas, sus rostros llenos de anhelo, atrapadas en un limbo. «No las dejaremos», gritó Elisa, sintiendo la urgencia de su misión. «Regresen a nosotras, por favor. No están solas». Sin embargo, el oscuro espíritu no se daría por vencido tan fácilmente. «El sacrificio es lo que se requiere», resonó con fuerza. «Una de ustedes debe ofrecer su alma para restaurar el equilibrio». ¿Quién estará dispuesta a dar este paso? El pánico se apoderó de las viudas, y Elisa sintió que su estómago se retorcía. «No, no podemos hacer eso», exclamó. «No se trata de sacrificar a una de nosotras. Somos fuertes juntas. No dejaremos que nos dividan». La figura pareció reír, un sonido que resonó como un eco interminable. «Creen que el amor es suficiente para contrarrestar la oscuridad que han invocado. La vida y la muerte están en equilibrio, y su deseo de traer de vuelta a las que han perdido
tiene un coste, advirtió. Elisa se dio cuenta de que necesitaban una nueva estrategia. Debemos recordar quiénes somos. Somos mujeres fuertes, capaces de resistir. Con cada palabra, sentía que la energía de las viudas se intensificaba, convirtiéndose en una ola de luz que empujaba a la sombra hacia la periferia del claro. Juntas somos inquebrantables. No podemos permitir que el sacrificio de una sola nos divida, gritó Elisa. Al pronunciar esas palabras, una poderosa luz estalló en el claro, envolviéndolas en calidez. La figura oscura se retorció, gritando mientras las viudas unían sus voces en un canto de resistencia. La lucha apenas comenzaba, y aunque la oscuridad había reclamado algo de ellas, su unidad era el verdadero poder que podía cambiar el destino de todas. Las sombras se retiraron, y Elisa supo que la batalla no estaba perdida. Su amor y fuerza podrían desafiar incluso a la oscuridad más profunda. El claro se iluminó con una luz resplandeciente, y las viudas sintieron cómo la oscuridad que las rodeaba comenzaba a disiparse. La figura oscura, que antes parecía tan imponente, retrocedía lentamente, incapaz de soportar la fuerza de su unidad y su amor. A medida que la luz crecía, Elisa sintió que la presencia de sus amigas desaparecidas se hacía más fuerte, como un eco de esperanza resonando en el aire. «Regresen a nosotras», gritó Elisa, y las viudas unieron sus voces en un fervoroso canto, llamando a sus almas con la certeza de que la luz que habían invocado era un faro que podría guiarlas de regreso. La energía del claro vibraba, y el viento llevó sus palabras a través del bosque, llenando cada rincón con su súplica. A medida que la oscuridad se retiraba, un susurro familiar llenó el aire, un eco de risas y recuerdos de momentos compartidos. Las sombras comenzaron a tomar forma, y cada viuda que había sido atrapada iba apareciendo poco a poco, con rostros aliviados y sonrisas que iluminaban el claro. Sus ojos brillaban con gratitud, y Elisa sintió que el peso de su sacrificio valía la pena. «¿Qué están aquí?», exclamó Beatrice abrazando a Ruth, quien había estado perdida. Las otras viudas se unieron a la celebración, pero Elisa sintió una profunda tristeza al recordar el precio que habían pagado. «No olvidemos lo que sucedió», dijo, su voz resonando por encima del alboroto. «Debemos aprender de esta experiencia». Las viudas, ahora reunidas, comenzaron a reflexionar sobre lo que habían enfrentado. La figura oscura había representado no solo sus miedos, sino también las consecuencias de querer controlar lo que no podían comprender. «La oscuridad siempre está presente», dijo Elisa, «pero nuestra unidad puede desafiarla. Necesitamos recordar que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo». Mientras el claro se llenaba de luz y risas, Elisa sintió una paz profunda. La tormenta había sido un catalizador para el cambio, una lección sobre el poder del amor, la comunidad y la fe. Con cada una de las viudas a su lado, comprendió que la verdadera fortaleza no solo reside en los momentos de celebración, sino también en los desafíos que enfrentan juntas. Antes de dejar el claro, Elisa se volvió hacia el cielo estrellado y susurró una oración de agradecimiento. Sabía que siempre habría oscuridad, pero también que su comunidad era capaz de enfrentarse a ella. Con el corazón pleno y el espíritu renovado, las viudas se abrazaron una vez más, dispuestas a regresar al pueblo y compartir su historia. En ese momento, entendieron que las tradiciones y las lecciones aprendidas eran el legado que dejarían a las futuras generaciones. Mientras caminaban juntas hacia el hogar, el canto de las viudas resonaba en el bosque, un testimonio del poder de la unión y el amor que trasciende incluso las sombras más profundas.